pasa el informe, pero no pasa el agresor, si es que no hay flagrancia, no es detenido, ¿no? Eso es lo tenemos. Si hay flagrancia, lo detienen, pasa por el judicial, bueno, no hay problema, porque ahí se le dicta la medida de protección, inclusive la medida correspondiente, y el agresor conoce de la medida. Pero los que no conocen son cuando no hay, digamos, que les digo, no hay ¿cómo se llama? No hay flagrancia, cuando no hay flagrancia, pues hacen la denuncia, pasa 24 horas, pero el agresor nunca se toma conocimiento, por ejemplo, de la medida de protección. Entonces, yo particularmente pienso, como les decía, de repente podemos ajustar la norma ahí, en el sentido de que apenas se hace la denuncia, uno, que la policía bajo responsabilidad debe atender el caso, ¿no? Bajo responsabilidad disciplinaria inclusive, ¿no? Y dos, que deben poner a disposición, no, o sea, hablamos de casos de no flagrancia, ¿no? Que no sea, digamos, captura, pero por lo menos poner a disposición del Poder Judicial al agresor y a la víctima, ¿no? De esta manera el juez, ¿no? El juez en presencia de la víctima le dicta la medida de protección y además le indica al agresor lo que no debe hacer, ¿no? Porque muchas veces el agresor no está presente, nunca se entera de la medida y puede seguir agrediendo y agrediendo. No, eso yo he visto en realidad. Y otro tema más es de que a veces los jueces de familia actuales están sumamente recargados de carga procesal, hay excesiva carga procesal, y muchas veces yo he visto que a veces las jueces, mujeres de familia, mujeres inclusive, se comportan muy fríamente en estos casos. Yo lo he visto, incluso de divorcio, alimentos, situaciones familiares, fríamente, ¿no? Automatizado, y entiendo que sea por la carga procesal, ¿no? Porque hay tantas cosas que tiene que atender, no solamente en violencia familiar, sino también hay que ver casos de alimentos, divorcios, entonces se acumula todo y los casos pues pasan como por computadora, rápido, ¿no? Entonces no tiene el tiempo suficiente como para poder hacer las advertencias correspondientes, hacen diligencias rápidas, entonces no, los agresores saben como que si no, no pasará nada, como se dice previamente, ¿no? Entonces yo creo que acá entonces hay que corregir algunas cosas, por eso yo los he invitado el día de hoy, porque el propósito de esta mesa es de repente recoger algunas ideas, algunos aportes, independientemente de lo bueno o lo malo que está ocurriendo en cada institución. Queremos mejorar el sistema, porque la sociedad siempre reclama y se queja, sospecha, dicen que hacen las autoridades, atacan al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la policía, al Congreso, a todos nos atacan, ¿no? Entonces acá es una cuestión de Estado, y creo que el Estado debe reaccionar y actuar inmediatamente de eso. Yo entiendo, como digo, que se ha hecho todo el esfuerzo, casi todo está normado, pero hay algo adicional que le está fallando. Para mí, como le digo, poner a disposición del agresor ante el juez es ya una cuestión psicológica donde uno ya va a tener cierto temor o algo va a sentir, ¿no? Aunque no tenga alguna detención, pero es algo que se puede de repente hacer. No sé cómo empezamos esta mesa con este preámbulo que se ha dado, porque, como digo, mi propósito es ajustar un poquito más la norma. Ya casi tocó y lo otro un poquito. Creo que empezamos por la policía, ¿no? Que es el primer actor en este caso. No sé quién puede reparar todo mi compañero. Sí, permítame, muy buenos días, señor congresista. Sí, efectivamente, yo soy el jefe de la División de Protección contra la Violencia Familiar, que es la unidad especializada de la policía en este tema. Tenemos 8 comisarías especializadas a nivel de Lima y 29 a nivel nacional. La actual reglamentación de la ley de la creación de la Policía Nacional dicta de que mi unidad es una unidad sistémica y normativa. Y en ese inicio hemos, este año, comenzado a dictar disposiciones a nivel nacional. La intención es unificar el criterio para la atención a las víctimas de violencia, ¿no? Especialmente de mujeres. Y en cuanto a la medida de protección, en lo que va del año, de enero a 31 de mayo, tenemos 722 medidas de protección dictadas a favor de las mujeres que han sido violentadas en algún momento. Y en ese afán de mejorar los mecanismos, nos hemos reunido, ya convocados por el Poder Judicial, hace aproximadamente 45 días con los jueces de familia. Y eso nos ha permitido conocer algunas deficiencias que hubieran podido haber presentado en el transcurso de este año y poder afinar algunos detalles y mecanismos. Y entiendo yo que está mejorando la atención en ese sentido a las víctimas que han sido favorecidas, digo yo, con una medida de protección.
efectivamente la Policía Nacional, en cumplimiento de la norma, dentro de las 24 horas elabora el informe cuando no hay una flagrancia del delito, o sea, no procede la detención. Pero sin embargo, lo que usted precisa de poner a disposición al agresor no habiendo flagrancia, de repente habría que, en todo caso, modificar la norma. No sé si la doctora de la Jueza Suprema nos puede precisar de que si existe pues un citado presente, ¿no? Como en algún otro momento se manejó. No existe legalmente esa forma, y no cabe más que notificarlo de la formulación del informe que se está tramitando al Poder Judicial, después de familia. De eso se trata. Doctora. Bueno, el tema es amplio y tiene varias aristas. Y creo que tenemos que hacer una evaluación correcta, una evaluación muy amplia. Por lo primero que tenemos que partir es por lo siguiente. Desde el punto de vista normativo, tenemos un amplio marco normativo de protección a las víctimas de violencia. Entiéndase tanto mujeres como también varones, porque los hay. Entonces, el marco normativo es amplio. Entonces, ¿qué sucede si tenemos un marco de protección adecuado? ¿No? El gran problema es que estamos viendo con el marco normativo la etapa de sanción. Entonces, no estamos viendo la primera etapa, que es la etapa que nos corresponde, que es la etapa de prevención. Entonces, la prevención es fundamental. Al Poder Judicial le compete desde la ley 36.4 la etapa de sanción. Empiezo por lo que nos corresponde en el Poder Judicial desde la etapa de sanción y las enormes dificultades que tenemos para entrar luego a hablar de la etapa de prevención. Vamos a ver. La ley 3036.4 lo que hace es genera un espacio previo de protección a la mujer antes de que, en concreto, el tema adquiera ribetes de contenido penal, ribetes delictivos en donde interviene el Ministerio Público. La ley 3036.4 lo que hace es da un marco de protección inmediato a la mujer, ¿no? Mediante la medida de protección que tiene que dictar el juez, para luego esto, una vez si se advierte que esto es delictivo, pasa lógicamente al Ministerio Público y luego al Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley 3036.4? La medida de protección urgente. Entonces veamos qué estamos haciendo con la ley 3036.4 dentro del marco de protección urgente. El juez, indudablemente con las enormes dificultades o juez en su caso que tiene para dictar la medida de protección, la dicta. Se materializa en algunos casos. ¿Por qué no se materializa? Vamos a ver. Un primer problema judicial que tenemos es la excesiva carga procesal en el ámbito de medidas de protección. Solo para que nos demos cuenta. La ley empezó a regir el 1 de diciembre del año 2015. En ese mes, el Poder Judicial recibió 21.318 solicitudes de medidas de protección. En el año 2016, a nivel nacional, hemos recibido 197.485 solicitudes de medidas de protección. En el año 2017, hemos recibido 245.161 solicitudes de medidas de protección. Entonces, ¿qué nos refiere o qué lectura podemos dar a esas cifras? Es que cada vez el número de medidas de protección es mayor y que cada vez hay una mayor requerencia del Poder Judicial para que actúe. ¿Y con qué cuenta el Poder Judicial? Ese es un problema. Primer problema, órganos judiciales insuficientes para poder atender la demanda. Segundo problema, carencia de la asistencia correspondiente para que el juez dicte la medida de protección. ¿Esto qué cosa es? No hay psicólogos suficientes, no tenemos asistentes sociales suficientes, y el tema mínimo, ni siquiera contamos con notificadores suficientes para que puedan notificar al agresor o incluso hasta la propia víctima de la disposición que dicta el juez. Eso es lo segundo. ¿Qué otro problema también encontramos? Falta de conexión y trabajo articulado entre la policía y entre el Poder Judicial. Y el otro, y el más importante, advertimos
también en algunos sectores falta de sensibilización con el problema y conocimiento de lo que significa violencia de género. Pero por si fuera esto poco, además es la prevalencia de los estereotipos y roles asignados por nuestro género, que persisten y que se mantienen incólumes. Y un quinto problema en el Poder Judicial, o otro problema de los muchos que tenemos, es el que en el Poder Judicial todavía, por un tema presupuestal incluso, no tratamos de manera adecuada el síndrome de atención profesional que tienen todos los profesionales que trabajan temas de violencia. Lo tiene el policía que trabaja temas de violencia, lo tienen los jueces. El síndrome de atención profesional implica que cada cierto tiempo el profesional tiene que tener un tratamiento especializado porque no puede vivir de manera constante y permanente con actos de violencia. O sea, un juez que durante todo el día recibe 20 denuncias y todas referidas a actos de violencia, ya, lógicamente va internalizando esa violencia y la va afectando. Y necesita un proceso de distensión, una capacitación especial para que salga de ese foco, no es que esté especializado. Ese juez, o sea, se está perturbando. Y quizás por ahí también venga el análisis sobre la falta de sensibilización. ¿No? Esos son los principales problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo lo planteé en la comisión multisectorial que hubo la vez pasada, que ha citado precisamente el presidente de la República para dar respuesta a los problemas. Pilar fundamental para combatir la violencia no está en la etapa de la sanción, eso es parte, pero pilar fundamental es el tema de prevención. Y el tema de prevención tiene que ser tratado desde tres aristas: desde educación, desde información y desde sensibilización. Entonces, en el tema de educación es importantísimo, corresponde al Ministerio de Educación, pero también hay otros componentes que ingresan en el ámbito de educación, que son aquellos medios de control no formales como familia, etcétera, instituciones que tienen que coayudar. Eso es lo uno. Lo otro es información necesaria, o sea, tenemos que transmitir mensajes. Tenemos que hacer una campaña articulada con relación a los derechos que tienen los seres humanos y también con relación a la erradicación de la violencia. Esta campaña articulada comprende no solo el compromiso de los medios de comunicación, que solamente por ahí es donde masivamente se puede llegar, medios de comunicación estatales, sino también los no estatales. Entonces, no quiero ahondar más allá, pero si mantenemos un marco cerrado de información y no permitimos publicidad para transmitir todas estas ideas, o sea, no vamos a lograr mucho. Hay que ver los efectos colaterales de sensibilización. No podemos ser indiferentes a la violencia, y tenemos tanta que a veces advertimos indiferencia. Y eso parte porque los operadores del sistema de justicia, llámese Ministerio Público, Poder Judicial o Policía, todos los que están dentro de ese sistema, incluyendo también el tema de del Ministerio de la Mujer, que también participa, ¿no? O sea, no podemos nosotros llegar al nivel de indiferencia, de decir, no me corresponde, ese no es mi problema, ¿cómo se llama? Yo salgo de este problema y lo derivo, o simplemente omito la atención por una falta de sensibilización, ¿no? Te pegó el esposo, ¿qué cosa has hecho? Te pegó, ¿cómo se llama? Porque hay violencia intrafamiliar también, que es un tema te pegó tu papá, seguro te portaste mal, te fuiste a la calle, él tiene derecho a pegarte. Entonces, son temas que hay que tratar, y sensibilizar no es sino de construir esos estereotipos y roles que se nos asigna por nuestra cuestión de género. Entonces, si sigo yo pensando que el varón es el jefe de familia, si yo sigo naturalizando la violencia dentro del hogar, señalando que ese es un problema íntimo de marido y mujer y que se tiene que resolver dentro, si yo sigo asentando la figura patriarcal, el hombre es el jefe de casa, el pater familia, el que manda,
Y si yo sigo socializando a los niños en un tema de género, señalando como tú eres hombre, tienes que ser fuerte, tienes que ser masculino, tienes que ser viril, tienes que aprender a pegar, tienes que aprender a defenderte, y como tú eres damita y eres mujercita, tú tienes que ser débil, tienes que ser sumisa, tienes que ser encantadora, tienes que ser bella. Si yo sigo radicalizando estos estereotipos, con esto no quiere decir de que hagamos que todos sean violentos o todos seamos sensibles, pero si yo sigo radicalizando eso en los niños, no voy a hacer nada para erradicar la violencia. Esos son problemas que tenemos. Ahora, sí tenemos un marco normativo, pero ¿qué cosa nos falta? Nos falta, fuera del marco normativo, la cantidad dentro del ámbito judicial. ¿Por qué las medidas de protección del juez no se materializan o de la jueza no se materializan? No se materializan simple y llanamente porque no podemos tener 245.000 policías para que estén protegiendo a una persona víctima de violencia familiar. Pero lo que sí podemos hacer, y esto se hará dentro del comité multisectorial, es hacer una evaluación y un análisis de aquellos casos de riesgo, ¿no?, que requieren una especial protección. Eso en el conocimiento de que en los actos de violencia tiene dos características que son principales. La primera es la reiteración de la conducta del agresor y la segunda es la intensidad del comportamiento agresivo. El que empieza jalando los pelos, mañana termina matando a la mujer. O sea, esa es una característica innata. Por eso es que acertadamente decimos que el feminicidio es la última etapa de la violencia y la más grave. Entonces, por lo demás, y solo para concluir, disculpen de haber tomado tanto tiempo. No, está bien, seguro. Entonces, una segunda arista que yo señalé, y lo he señalado antes, que hay que trabajar son anteladamente. O sea, el tema de prevención también significa anticiparnos. Si nosotros tenemos identificadas a todas las personas que han sido víctimas de violencia, han sido materia de una medida de protección, las tenemos registradas, bueno, pues hagamos un seguimiento respecto de ellas para evitar futuros feminicidios. Entonces, esa es una medida adecuada. No tenemos nuestro RUA, Registro Único de Víctimas Agresoras, en el tema de trazabilidad, interoperabilidad, hasta ahora no funciona por un tema de presupuesto. Cada institución maneja su pequeño observatorio y no hemos articulado información para poder trabajar de manera conjunta. El gran problema es falta de articulación. Así vamos a evitar nosotros, si articulamos el tema de dispendio en los recursos, doble trabajo. Eso es trabajar con las mujeres. Lo otro es empoderar al sistema de justicia, lo que he dicho yo siempre, ¿no? Un caso de violencia, digamos, en donde el operador del sistema actúa de manera diferente de las expectativas que se tiene respecto de él, y simplemente mandamos un mensaje negativo de que el sistema no opera, cuando eso no es así. Yo lo puedo decir. Nosotros en el sistema de justicia tenemos un sinnúmero, como la policía, de medidas de protección que han sido eficaces y eficientes en términos de justicia. Y la policía también ha dado medidas de protección muy buenas. Y ha brindado protección, ha brindado asistencia, ha tenido una atención extraordinaria con muchas mujeres. Cientos de medidas. Pero si en el año 2017 teníamos 245.161, 2 casos o 3 casos de esos emblemáticos que adquieran ribetes de mala atención y debilitan a todo el sistema. Entonces, el peor mensaje que podemos mandar es, porque lamentablemente los medios de comunicación con razón potencian eso, es que tenemos un sistema judicial o un sistema débil. Porque ¿qué cosa genera eso? El violento se siente más empoderado, pues. Tu sistema no funciona, quéjate a la policía, quéjate a la fiscalía, quéjate al poder judicial, a mí no me pasa nada, dice el violento. Entonces, pero cuando el mensaje es que hay una línea de prevención dura y que va a haber una respuesta inmediata, entonces ahí hasta el propio agresor en este caso puede detener en su comportamiento o en algunos ámbitos, o sea, restringirse de hacer ciertos comportamientos, ¿no? Porque encuentra que hay un sistema duro del que de acá no te salvas. O sea, tú no vas a tener un juez o un fiscal o un miembro de la policía que te va a pasar por alto. Es un tema, es empoderar a las instituciones de que se hacen respuestas eficaces y transmitir de los logros que tenemos. Por Dios, nadie puede negar los logros que hemos tenido y el trabajo que hemos hecho. Y 5, 6, 7 casos, 10 casos no pueden dar lugar a que el sistema se debilite y genere un mensaje equivocado. Yo creo que ahí tenemos que trabajar, porque eso también es enfrentar la violencia en sí. Y lo otro es trabajar con las víctimas.
ya víctimas sujetas a medidas de protección. ¿Qué cosa sucede? No tenemos pues una respuesta para la víctima salvo la medida de protección y decirle que tenga un tratamiento, pero ese tratamiento no es integral. Si el sistema de salud es deficiente, imagínense ustedes cómo será de deficiente para las mujeres que son víctimas de violencia, en donde el juez determina y dice, hijita, hazte un tratamiento terapéutico. El centro o el hospital le dice, tienes que pagar una tasa, o simplemente no tenemos un espacio adecuado en esta localidad, porque no en todos sitios hay, para que se te pueda hacer un tratamiento terapéutico. ¿Y qué implica el tratamiento terapéutico para la víctima? Implica un proceso de empoderamiento a la víctima, porque hay 3 etapas marcadas que tiene la violencia. La primera es el tema de la confrontación, surge inicialmente los conflictos que hay, la discusión que hay, luego viene la etapa misma y hay una etapa de tensión, ¿no? La primera etapa, de tensión, luego viene el enfrentamiento, el golpe, y luego la luna de miel. Clásico, o sea, no hay caso de violencia en donde este círculo no se dé, el tema de la luna de miel. Ya, te perdono, porque ¿para qué me contestaste? Pues si tú no me hubieses provocado, yo no te hubiese agarrado a puntapiés, le dice el varón. Tú tienes la culpa porque tú me provocaste. Y eso es una generalidad, esa es una realidad. Los que vemos estos casos de violencia, vemos que ese es es la línea que marca los actos de violencia. Entonces la mujer se intimida, trata de no provocar, se vuelve obediente, porque dice, si le contesto, si le digo algo, me pega. Y entonces, ya ves, él es cariñoso, y luego el círculo. ¿Y qué tenemos que hacer? Un tratamiento para todas aquellas mujeres víctimas de violencia, para que se empoderen como mujeres, para que no acepten este círculo y para que no acepten la luna de miel, llamada entre comillas dentro de este círculo de violencia. Para todas aquellas que hemos identificado como agresores. No tenemos un estudio y sería bueno hacerlo. Por ejemplo, si yo tengo 245.161 solicitudes de medidas de protección, claro, ahí hay un margen también de varones que piden protección. Si me dirijo en el tema de las mujeres, si yo hago un estudio, ¿en cuántos casos estas personas han regresado con su relación sentimental o con su pareja? El 90%, el 95%. Entonces ellas van a volver a presentar las denuncias al año siguiente. Entonces hay que trabajar con esas personas. Y finalmente una última etapa, que es trabajar con el agresor. La medida privativa de libertad cuando comete un delito es una alternativa, un tratamiento terapéutico. En los delitos de violencia sexual, fíjese, la norma establece taxativamente que se tiene que ordenar un tratamiento terapéutico. Pero en los delitos de violencia no lo dice la norma, aunque algunos jueces, sin necesidad de la norma, dentro de sus medidas, lo dictan. Sería un tema de reforzarlo normativamente hablando, ¿no? Pero, ¿qué hacemos con el agresor? O sea, si tengo 245.000 denuncias, parto del hecho que el 90% sea cierto. O sea, tengo 230.000 agresores, 230.000 machitos que golpean, que pegan, que maltratan a la mujer, al hijo o al padre o a la madre, porque eso se da. ¿Qué hago con él? Yo tengo que someter a un tratamiento terapéutico. Tengo que tener un programa de tratamiento que los obligue a pasar por ese tratamiento a cargo del Estado. Porque si usted le dice vas a pagar un sol para hacer tu tratamiento, no van a pagar absolutamente nada. Nosotros hemos tenido casos en donde la jueza ha determinado el tratamiento y me han informado, porque ellas reportan a la Comisión de Justicia de Género que presido, el inconveniente que tienen ellas de que simplemente en el hospital le dicen no hay atención para ese tema, o no hay profesionales que atiendan tu tema. Entonces siempre la consulta de las jueces es, ¿qué hacemos frente a este impedimento? Porque no le puedes decir, viaja de esta provincia a tal provincia para que te atiendan. O sea, eso es imposible. Entonces tenemos que generar todo ello. Muchísimas gracias. Hay muchas cosas más que decir, pero es... Vamos a hacer un pequeño conversatorio, porque también son medios informales, o sea, no es como un pleno, ¿no? Para conversar, la dinámica que se ve entre cada mesa. Pero yo quiero escuchar atentamente, yo quiero, definitivamente, usted lo que ha expuesto es un análisis integral de toda la problemática, ¿no?
Pero este tema, por ejemplo, de estas aristas de la etapa de prevención, que usted ha mencionado, la educación, la información y la sensibilización, el tema educativo no solamente es para estos temas, el tema cultural educativo, ¿no? Porque la delincuencia en general tiene un origen, ¿no? Que es, por ejemplo, una vez he conversado yo con un fiscal superior que ha sido, bueno, fiscal casi 30 años en Tacna y Moquegua. Me dio una idea, me dijo, el Estado debería hacerse cargo de los niños en abandono entre los 0 hasta los 7, 8 años, porque esa es la etapa de formación psicológica y de la personalidad del humano. Ahí se cimentan las bases del ser humano, ¿ya? Ya un niño que tiene 9, 10, 12 ya tiene prácticamente su base ya formada. ¿Y de dónde nace toda esta cultura negativa de la delincuencia, de la violencia? Es justamente de los hogares en abandono, de los hogares, de las familias disfuncionales, ¿no? Entonces, ahí nace. Entonces, y crecen los niños. Usted, por ejemplo, conversar con un amigo que trabaja conmigo acá, que es el Callao, no voy a mencionar su nombre, ¿ya? Un niño que crece en el Callao, por ejemplo, o en La Victoria, en zonas donde hay altos índices de delincuencia, ¿ya? ¿Ustedes creen que lo van a corregir? Van a decir que sea muy bueno, saldrá de 100 saldrá 10 buenos, pero 90 van a salir un poco distorsionados, ¿no? Porque ya se forman en un ambiente cultural, en ese tipo de ambiente social, de cultura, ya se forman así. Es difícil cambiarlo. Entonces, el Estado no asume ese rol en esa etapa de la vida que es importante para el ser humano, ¿no? Y otra más en los colegios, ¿no? Porque le escucha este tema, por ejemplo, de la información. Bueno, no sé si estoy equivocado, pero de repente se refería a la famosa ley Müller que se ha aprobado, ¿no? Pero yo quiero decirle claro, o sea, ¿usted cree que por publicitar en televisión y que una persona de 18, 20, 25 años va a cambiar? Ya esa persona tiene su mentalidad formada, su personalidad formada. No va a cambiar, así le bombardeen todos los días publicidad para que trate bien a la mujer. No lo va a cambiar, ¿ya? Entonces, por ahí creo yo no comparto esa postura. Yo creo que ese trabajo de educación tiene que hacerse, como le digo, en los colegios y desde inicial o primaria, que es donde está formándose el ser humano, y en los casos de abandono de mujeres y niños en abandono, que el Estado asuma eso, ¿no? Que haga albergues, donde les den educación, alimentación, todo, y esos niños crezcan con otra mentalidad, con otras ideas. Pero si vamos a dejar que el niño crezca, como digo, en ese ambiente social corrupto, donde hay delincuencia y toda drogadicción, ese chico, como le digo, más tiene tendencia a que sea por otro lado que por un lado correcto. Entonces, creo que ahí deberíamos dirigir un poco también la política pública, ¿no? Yo no sé si eso lo ha tocado en alguna mesa, algún acuerdo nacional, no lo sé, pero eso me comentó este vocal, ahora es jubilado, con muchísima experiencia, y yo lo acogí porque creo que es razonable, ¿no? El tema de la etapa de la ejecución, no solamente el Poder Judicial tiene problemas, el empoderamiento en la etapa de ejecución de una sentencia, porque si nosotros vamos a un penal, ya sabemos cómo son los penales, ya sabemos que uno que en vez de ser corregido sale más propenso a delinquir, eso lo conocemos muy bien. Habría que corregir todo el sistema penitenciario, porque ahí es donde se cumple. La policía eso no tiene personal suficiente para poder apoyar de repente la ejecución de una sentencia. No hay 249 policías para que en cada medida de protección tienen que estar acompañados por uno. Entonces, esta es una realidad que no la vas a cambiar, digamos, en un año ni 2 años. Es una realidad que tenemos que cambiarla a mediano o largo plazo, ¿no? O sea, la información, la educación, eso tiene que ser a mediano o largo plazo. Pero yo lo que yo quisiera es, en este momento, ¿cómo podemos ajustar las normas? Por eso yo le decía al comienzo, quizás no he sido un poco más explícito, cómo ajustar de tal manera que por lo menos en estos momentos, ¿no? Esperando que este tema de educación, sensibilización siga su ruta normal, en estos momentos, ¿qué hacer por lo menos para controlar un poco a los agresores? Por eso yo les decía, de repente, por ahí, de que se ponga a disposición del Poder Judicial al agresor. Hay otra iniciativa que presentó la congresista Marisa Glave, no sé si es de ella o creo que es de su vacado de ella, no sé, pero de ese grupo, donde inclusive dice que la medida de protección debería dictar un juez de paz, por ejemplo, porque hay muchos lugares donde no hay juez de familia, no hay juez de primera instancia, o no hay, ¿no? Entonces, ¿quién la dicta? Pues un juez de paz. De repente, si no hay juez de paz, de repente podría ser, ¿no? Quiero ir un poco más allá, el mismo jefe de un puesto policial
policial, ¿no? Pero tenerlo al agresor y advertirle y decirle, porque la idea es, como le digo, frenar que ese sujeto que no está presente en causa de flagrancia no conozca ni siquiera lo que está dictándose y siga en la misma situación de seguir agrediendo, amenazando, ¿no? Entonces, por ahí va este tema, doctora. Yo le agradezco más bien su análisis integral que ha hecho. Estoy de acuerdo con todo ese análisis integral, pero lo que quiero yo es ahorita cómo ajustar la norma, porque esto está normado, usted sabe que esto está normado. Ya está todo normado, pero lo que pasa es que no hay articulación, como digo, por un lado el Ministerio Público, por otro lado la policía, por otro lado el Poder Judicial hace lo que puede, es la verdad. Yo lo entiendo perfectamente, la cara del profesor, por eso lo dije al comienzo. Por día, yo soy de Puerto de Hilo, por día la juez tenía como 5 o 6 casos de violencia. ¿Y en qué momento atendía las audiencias de juicios de los otros casos? O sea, no, es imposible, o sea, el esposo le decía, ¿no? Entonces, es un tema que hay que solucionar a mediano y largo plazo, porque ahí hay el tema presupuestal. Pero el otro tema, como decía, la etapa de prevención, yo quisiera que por ahí se entra esta reunión, porque entiendo que los otros temas integrales están viendo ya a nivel de una mesa de diálogo, acuerdo nacional, donde ahí tiene que participar el Poder Ejecutivo y todo lo demás. Yo me gustaría, le escucho a la doctora Nancy Tolentino. Sí. Muy buenos días, señor congresista Mantilla. Buenos días a todos y todos. Vengo en atención a la invitación que usted formulara a la ministra de la Mujer. Soy Nancy Tolentino.